se cierra ya la Semana de la Movilidad en Cuenca. Se la ha observado durante esta semana y habrá actos también el día de mañana. La finalidad ha sido el de proporcionar información sobre alternativas de movilidad sostenible en esta ciudad. No es una iniciativa únicamente local. Esta semana de movilidad ha sido observada a nivel mundial. Muchas ciudades le han dado la debida importancia. La Alcaldía de Cuenca, a través de su empresa de movilidad EMOV-EP y la Dirección de Gestión de Movilidad, realizó una serie de actos durante las semanas relacionados con este tema. Se llevaron a cabo programas de promoción del uso de medios de transporte alternativo al vehículo particular. Se innovó, se experimentó en el sentido de las vías en algunos lugares de la urbe, como el puente del Vado, por ejemplo. Para el día de mañana se ha propuesto una pedaleada o cicleada para conmemorar el Día Mundial Sin Autos. Invita a la ciudadanía a dejar de lado los vehículos este día domingo. Damos la bienvenida en nuestros estudios al doctor Tarquín Orellana. Él fue candidato a la alcaldía de Cuenca, ha prestado también sus servicios profesionales al municipio, es un amplio conocedor de la actividad pública tanto a nivel local como nacional. Doctor Orellana, bien, vale iniciar este diálogo haciendo alusión a esta semana de la movilidad. Al pensar en movilidad en Cuenca, de inmediato nos viene a la mente el tema del proyecto Tranvía. Un informe sobre su estado de situación. Acabamos de escuchar al ingeniero Ormaza, encargada de este proyecto. Lo cierto es que van, si no nos fallan la cuenta, ya 7 años de anuncios desde que en un mes de mayo del año 2012 Paul Granda anunciaba en el marco de una sabatina conjuntamente con el presidente Rafael Correa este proyecto muy oneroso para la ciudad. Se decía que estaría sirviendo a los cuencanos en el año 2014. Vamos ya en la segunda mitad del 2019 y el proyecto aún no sirve a los cuencanos. La inversión que se ha hecho es de $300 millones. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el estado de situación y en el marco de la nueva alcaldía con Pedro Palacios a la cabeza de esta administración. Muchas gracias por la oportunidad para conversar. Yo creo que el tema que a los cuencanos nos tiene más pendientes de la movilidad, como usted bien señala. Yo tengo la impresión que en el municipio de Cuenca ha habido un interés real por hacerse cargo del tema. También es claro que el hacerse cargo significa conocerlo y comprenderlo a profundidad, y ese conocimiento y comprensión todavía no se ha logrado. Y no se han iniciado pasos, yo diría, más importantes que los que de alguna manera marcaron más la ruta propagandística del proyecto que la ruta técnica de su funcionamiento. Y quiero distinguir: la ruta propagandística del proyecto era hacer que aparezca y circule en Cuenca. La ruta técnica del servicio quiere decir la relación con los señores transportistas, la determinación de la tarifa, la definición del sistema de movilidad en el cantón. Y creo que ese es el problema principal que todavía está pendiente. Yo no he sabido todavía, me parece que es tarde ya para comenzar a conversar con los señores transportistas. De lo contrario, si seguimos por la ruta propagandística, hacer funcionar el tranvía sin resolver la integración del transporte, el funcionamiento de la tarjeta, la tarifa, que a mí me parece que obligatoriamente tiene que ser única. Esas situaciones definitivamente van a hacer que el proyecto o que el tranvía pueda circular en Cuenca, pero que no mejore el servicio de tránsito y transporte. Creo que son los temas reales, más allá los temas legales. Es verdad que la administración no tiene un problema sencillo, tiene un problema muy complicado, muy complejo. Yo creo que una acumulación de muchos errores en la gestión, un origen desde luego que es clarísimamente no solo de una deficiente concepción, yo diría incluso hasta mañoso en su origen. Creo que esos temas están claros para la ciudad. Desgraciadamente Cuenca ya tiene este problema y Cuenca tiene que resolverlo. ¿Cómo ha asumido en su criterio la actual administración este tema? Yo creo que en el tema de la organización, sobre todo de la gestión, en la decisión técnica, le ha puesto más énfasis al tema técnico. Yo creo que es evidente que este rato la ingeniera Ormaza está mucho más empoderada, por utilizar una palabra, es más clara y protagónica en lo que está haciendo y decidiendo, y ya no estamos con ese
tema más reiterativo de que ya funciona, ya llega, más bien hay mucha precaución respecto de ello, porque están más claros de los problemas. Lo que no veo es que todavía los pasos políticos indispensables, que son las negociaciones con los señores transportistas, las decisiones normativas que tiene que asumir las del Consejo Cantonal, que no es la decisión solamente de la tarifa, es la decisión del sistema y su organización. Fíjese usted, todavía no sabemos quién vamos a crear una empresa del tranvía. Esa empresa va a ser una empresa pública, va a manejar la LEMOV, vamos a concesionarlo. Todas estas cosas no están claras. Esta empresa Metro Tenerife, entendemos, es parte de los planes y va a continuar jugando un papel importante en el manejo en la operación ya del tranvía. Sí, yo creo que esa es una realidad que ya está también colocada, sin saber exactamente cómo eso se engarza con el mantenimiento y operación. Porque de todas maneras la situación fundamental es saber quién dirige el proyecto, quién lo administra en su conjunto, porque lo que el municipio ha hecho es firmar contratos. Y firmar contratos son cosas parciales. Hay que tener una cabeza de gestión y dirección del proyecto. Y eso me parece que todavía no está definido. La gestión todavía es esa gestión de ponerla en funcionamiento. Pero el funcionamiento del sistema necesita cabeza. El tema financiero es fundamental, es claro y definido de que va a haber un subsidio del orden de 5 millones anuales. ¿De dónde debería salir este dinero? Bueno, va a salir inevitablemente de las arcas municipales. El municipio no tiene ninguna propuesta frente al gobierno nacional. El municipio no ha generado un proyecto y una sustentación lo suficientemente sólida que le permita negociar con las empresas eléctricas. No ha negociado a nivel nacional en el tema energético. Y allí en el tema de financiamiento, $50 millones por el crédito francés que tiene que pagar el municipio. Sí, esa parte del crédito más las obligaciones con el Estado central. Y lo que ¿podría ese ser uno de los mecanismos que se gestionen con el Estado para que el Estado asuma esta deuda del municipio como una contribución justamente a la parte ya de subsidiar esta actividad de transporte público? Yo creo que el tema es más profundo en términos de la responsabilidad pública y haberle dado a Cuenca un proyecto que era un negocio. Impuesto en buena medida este proyecto. Impuesto de manera sustancial y que todavía se mantiene. Fíjese usted esa dependencia permanente que el municipio de Cuenca también a ratos creo que ha contribuido a generarlo respecto de esperar decisiones públicas nacionales sobre el sistema de funcionamiento. La propia decisión respecto de la matrícula E que supuestamente o de la licencia E que deben decidir los transportistas cuando no hay en la ley ninguna fórmula sobre el manejo de tranvías y que el municipio autónomamente podía decidir, nos ha costado meses. Entonces ahí yo diría incluso una pérdida de perspectiva respecto de cuál es nuestro lugar y cuál es la relación del municipio de Cuenca con el gobierno nacional. Hay un tema que es claro, sin embargo, este proyecto pasó ya hace mucho rato, un punto de no retorno, no es una inversión que se la puede echar al cesto de basura. Ese proyecto tiene que funcionar, tiene que aprovecharse también estos atributos medioambientales que sí tiene el proyecto Tranvía, pero tiene el reto la actual administración municipal de ponerlo en marcha y ya cuanto antes. De ponerlo en marcha, de ponerlo en una disposición urbanística de servicio. Hemos dicho cuántas veces el tranvía atraviesa la ciudad, el tranvía atraviesa el centro histórico, divide a la ciudad, pero se necesitan respuestas. Las respuestas urbanísticas, las respuestas de seguridad, yo creo que están todavía lejanas y estamos, desgraciadamente los cuencanos, todavía en esta ruta de verle pasar al juguete, sin resolver el tema del servicio y de la funcionalidad de la ciudad. Esta semana de la movilidad yo creo que termina también en este esfuerzo más propagandístico. Pues, no, olvidémonos del tranvía, subámonos a la bicicleta, pasemos por los árboles y las flores y no miremos los problemas. Bien, vayamos a temas nacionales. Ha sido proficuo esta semana en informaciones pocas positivas, muchas negativas, por acciones que se han tomado a nivel de la Corte Constitucional relacionado con las consultas mineras, a nivel de la Asamblea, reformas al Código Integral Penal, también el bloqueo que se ha hecho en la Asamblea hasta el momento de tratar reformas al Código de la Democracia.
Se presentaron lamentablemente proyectos divididos, dos por parte del Consejo Nacional Electoral, uno por el Tribunal Contencioso Electoral, y estos solamente recibieron críticas de los legisladores que dan cuenta de que muy probablemente no se va a alcanzar con los tiempos para que haya reformas electorales, para que haya ninguna reforma electoral en realidad para las elecciones del 2021. Empecemos por este tema. Primero, creo que una aseveración general. La legislatura en el Ecuador no tiene un programa, tiene eventos. Tiene acontecimientos legislativos y no tiene un proyecto legislativo, un programa, cuáles son las cosas, cuáles son los temas más importantes, y definitivamente han pasado ya prácticamente 3 años de este gobierno y de la gestión legislativa, y usted no puede decir cuál ha sido la ruta legislativa del Ecuador. Son las reformas, los parches, los apuros, estas cosas tan circunstanciales que ponen de alguna manera el nivel de nuestra legislatura. Y la necesidad, por lo tanto, de pensar en el tema también de la organización democrática, cuáles son las características que deben tener los legisladores, que deben ser temas de la ley, que deben ser temas de los partidos políticos, que deben ser temas justamente de esta reforma democrática. El país tenía una obligación después del Correato, restituir la democracia, reinstitucionalizar el país, y tal vez el organismo que menos ha trabajado en esa línea es la legislatura. Y por eso nos encontramos con una semana de eventos legislativos en donde hay temas, desde luego, importantes, temas de mucha trascendencia en términos de el impacto cultural que tienen en el país, y desgraciadamente no una línea de conducción de todo ese debate. Y por lo tanto también decisiones absolutamente, yo diría, paradójicas, ¿no? De una parte se niega una disposición normativa respecto de la posibilidad que en términos de salud pública defiendan el tema del derecho de las personas, de las mujeres, sobre el tema del aborto por causas de violación, y de otra parte tenemos una apertura que no sabemos hacia dónde va del cultivo y el manejo, la industrialización de la marihuana con fines medicinales. Pues ponerlo paradójicamente, ¿no? Porque no sabemos exactamente cuál es la línea cultural que el país está siguiendo. Bueno, y dentro de esto hay que poner sin duda quizá uno de los temas que más críticas ha merecido para la Asamblea, la actitud de 70 asambleístas. La negativa. Unos se abstuvieron de votar, otros votaron en contra por una reforma que permitiría la incautación de bienes por delitos de corrupción, algo que tiene que darse de manera impostergable en el país. Sí, yo creo que el tema de la corrupción es desvergonzada, además, la actuación de los legisladores, la mayoría de ellos de Alianza País y algunos del cuencanos. Movimiento Alianza País, así es. Sí, yo creo que ese es un tema de complicidad, de descaro absoluto respecto de lo que de alguna manera están protegiéndose y están protegiendo lo que realmente son los principales responsables políticos unos y los responsables penales otros, entre los que están algunos que todavía viviendo en el escudo de la propia legislatura. Esa es una realidad dolorosa para el país, porque ciertamente, si ponemos otra vez el tema en perspectiva, todos estos otros asuntos siendo importantes en términos históricos del Ecuador, de la necesidad, el tema más sustancial era poder ponerle un coto, entre otras cosas que hay que hacer, al tema de la corrupción. Aquí cabe preguntarse, más allá de aquellos pequeños sainetes que se hacen eventualmente, ¿a quién responden por su actuación los legisladores? No responden a sus partidos ni responden ante los ciudadanos, y efectivamente todo lo que normativamente se dice, el derecho de la participación de los ciudadanos, el derecho a las revocatorias, han hecho esta distancia que no logra resolverse, ¿no?, entre la institucionalidad política y la ciudadanía. Este hecho real en donde los ciudadanos nos vamos volviendo, y este es, creo, el tema más importante del debate cultural, cada vez más ajenos a la política, cada vez más indiferentes, menos crédulos de la política, y la política, en cambio, los políticos viven en su propia fiesta. Esa realidad creo que en el país es la que debemos superar. Debemos volver a pensar en la organización política y debemos pensar en fórmulas de control ciudadano que no sean precisamente... Ahora, llegaremos a las elecciones con las mismas fórmulas. ¿Seguirán utilizándose el controvertido método de Hunt?
que es uno de los más inequitativos. Esto se ha visto ya. Posiblemente no habrán reformas y continuaremos un poco en la misma historia. Desgraciadamente, parecería que no hay una ruta clara de cambios, no hay decisiones, ni una concertación política responsable mínima, ¿no?, que los ecuatorianos necesitamos, porque un tema de una reforma electoral, una reforma política, necesita acuerdos políticos. Y acuerdos políticos no para las elecciones, acuerdos políticos para la institucionalidad del país. Mire usted, si usted se fija en la propia legislatura, usted no puede encontrar penosamente quién lidera la legislatura, ni quiénes son los partidos que lideran, ni quiénes pueden ser los protagonistas de un proyecto, de proyectos en donde puedan integrarse a los legisladores. A mí me da pena encontrarnos con una legislatura donde no tenga personajes a los cuales remitirse, personas de las cuales pueda confiar y creer, y seguramente yo estoy exagerando y estoy equivocado respecto de mi juicio para ponerlo en bloque, pero la legislatura no tiene evidentemente un protagonismo en ninguna dirección. Otro de los temas que fueron noticia en esta semana, doctor Orellana, que vale la pena también comentarlos, es la fuga de datos de los ecuatorianos. Un tema que realmente no nos sorprende porque cotidianamente podemos ingresar en Mercado Libre, en portales, y allí están ofertas de ventas de base de datos. Somos mirados con curiosidades del extranjero, esta falta de diligencia con respecto a información que es privativa de los ciudadanos en otros países. Aquí estos datos están ya liberados. Se habla desde el gobierno de que las bases gubernamentales están a buen recaudo, pero estas están ya en las nubes y realmente se intentan dar soluciones, como se dice coloquialmente, con la leche ya regada. Se dice que se implementará ahora un proyecto para proteger los datos de los ecuatorianos. Esta situación está muy en boga en todos los países. La divulgación de datos permite indirectamente el control de las personas, no solamente en temas comerciales, en temas políticos, en temas sociales, y es mucho más delicado de lo que parece, un tema en el que hay que profundizar. Sí, el manejo de datos es, como usted bien dice, no solo un tema comercial, es un tema de ingeniería social. Y esa ingeniería social se practica efectivamente sabiendo las tendencias y construyendo tendencias. De alguna manera esa es precisamente la época que vivimos, es la época de la información y del manejo y de la manipulación de la información. De Amazon, de Google, de Facebook, el manejo del Big Data, que son los términos que se acuñan, que entregan muchísima información de los ciudadanos para el control de poderes fácticos. Claro, y crean además imágenes y conducen tendencias, se inventan tendencias, y efectivamente la sociedad de masas, de esa que hablaba en los años 70, del que hablaba Marcuse, efectivamente creo que tiene unas dimensiones mucho más dramáticas, casi de ficción, de las que vivimos. Ahora hay que decirlo también de manera categórica: quienes propusieron esta fórmula de conocimiento y la mantienen respecto de lo que significa nuestra vida privada, de lo que significa nuestra actividad personal, la promoción del gobierno de Rafael Correa. El gobierno de Rafael Correa construye un sistema panóptico de control de los ciudadanos. La relación con el SRI, fíjese usted, cuando firma una factura por comprar chocolates, da sus datos completos. Y efectivamente esos datos, los datos de las tarjetas de créditos, los datos del... ¿Cuántos ciudadanos habrán recibido llamadas inoportunas en esta semana? Yo personalmente, y perdonen la primera persona, recibí una proponiéndome nuevamente por enésima ocasión el cambio de operador telefónico. Otra tuvo una oferta de una tarjeta de crédito que ha sido aprobada. Son los términos que utilizan. Y esto se ha vuelto cotidiano, lo tomamos casi como normal. Sí, definitivamente estamos invadidos y estamos de alguna manera manipulados y llevados por esta corriente en donde no tenemos nuestros derechos. Sacar una partida de nacimiento se ha vuelto una dificultad inmensa, mientras que saber de nuestros datos, de nuestra economía, el Estado sabe más de nosotros que nosotros mismos. Y creo que el tema de la protección de los datos, o la ley de protección de datos, no es solamente de decir a qué podemos acceder, a qué el Estado no puede acceder. Y esta discusión creo que ojalá
se haga de manera lo suficientemente profunda, porque esta distancia, que cada vez es más difícil entre lo público y lo privado, también es una distancia obligatoria en términos de respeto de derechos. Para cerrar con esta diversidad de temas, doctor Orellana, que se han dado en esta semana, queda en la expectativa lo que pueda hacer el Ejecutivo, que de acuerdo con la Constitución ecuatoriana es colegislador, que podría actuar en algunos de los temas que fueron decididos en la Asamblea o en otros que fueron ignorados y pasados por alto por la Asamblea. Yo creo que el debate de estos 30 días que tiene el señor presidente de la República para vetar algunos de los temas y volverlos a tratar obligatoriamente dentro de la Asamblea podrían ser una oportunidad importante en los temas que hemos anotado, el tema de incautación de bienes, que es obligatorio. Hay que ver cuál es la opinión del presidente en este tema. Ojalá no se nos escabulla. Un tema importantísimo, sin duda alguna, es volver a plantearlo, porque yo creo que, por ejemplo, en el tema de la violación hubo errores en las fórmulas de la propuesta. Son importantes que esos temas sean aprovechados para que puedan ser tratados de manera necesaria, porque el Ecuador necesita respuestas en esos temas, y obligatoriamente otros temas que se han quedado ahí o que han pasado casi sin discusión. Yo me quedé sorprendido cuando en una entrevista en este propio medio de comunicación el legislador doctor Carrión informaba que, por ejemplo, el tema de la marihuana no fue debatido y que pasó en medio del paquete. O sea, cosas como esas nos muestran el nivel en el que nos desenvolvemos, lo superficial que resulta legislar en este país, y la necesidad obligatoria de que, por lo menos, en medio del susto, legislemos con un poquito más de responsabilidad. No podemos cerrar este análisis sin referirnos a algo que tocó muy directamente a la provincia de Azuay, la iniciativa de Yacu Pérez por una consulta popular. Importante conocer su lectura sobre la sentencia que dio la Corte Constitucional que además no actuó con su configuración normal, pues hubo una recusación en contra de uno de los jueces que mayor prestigio ha ganado por los análisis que ha realizado en algunos temas controversiales en Ecuador. Me refiero a Rodrigo Ávila Santamaría, que se le dejó de lado. Se reconstituyó la Corte, y esta Corte con esta Constitución decidió lo que es ya de público conocimiento. Yo creo que más allá de los contextos políticos exactamente y de las posiciones tomadas, que de hecho existen y que son legítimas y que no han sido todavía lo suficientemente argumentadas, a mí la construcción argumental de la sentencia me parece muy consistente. Y creo que al mismo tiempo que es una construcción consistente, es un instructivo de cómo preguntar. A mí sí me ha parecido precipitado el modo como se presentó la pregunta. Yo no he querido ser parte de esta crítica a un tema que creo que nos importa a todos, de que salga adelante en términos de las necesidades de la provincia, pero creo que no fue debidamente formulado, ni en los considerandos, ni en el modo en que se formula la pregunta, porque tiene esos vicios de la generalidad, esos vicios de la ambigüedad y en esos déficits de motivación que la sentencia los destaca con claridad. Tal vez en algunos casos incluso con un poco de exceso, pero definitivamente sin negar la posibilidad, de que me parece más importante, de poder preguntar. Por eso a mí me apena a ratos que efectivamente la respuesta precipitada del doctor Yacu Pérez consiste en decir que la sentencia es un adefesio, que la sentencia solamente responde a los intereses de las empresas mineras, lo que me daría a suponer que está más interesado en el conflicto que en la solución. Me parece que es indispensable darnos una lectura sólida y responder con las mismas letras que la Corte nos ha puesto. En síntesis, Yacu Pérez lo que dice es que se ha puesto una serie de condiciones a las consultas populares que las harían inviables a futuro. Señala, en la provincia de Azuay habría que hacer una pregunta por cada uno de los proyectos mineros que están funcionando aquí. ¿Coincide usted con esa lectura? No es cierto. Lo que dice es que pregunte de manera precisa. Pregunte de manera precisa, con claridad, porque si usted dice ninguna actividad, tiene que decir por qué ninguna actividad. Y no se trata solamente de decir la Constitución dice esto. Hay que decir la Constitución reserva esto, y hay que decir al mismo tiempo está demostrado por estos estudios con estos elementos que hay estos problemas. Creo que el tema de la construcción técnica, jurídica,
que no es meramente jurídica, sino la consistencia de la argumentación es un elemento fundamental. Eso es lo que ¿Considera usted entonces, como jurista, doctor Orellana, que el derecho constitucional de los ciudadanos a ser preguntados a través de un referéndum o una consulta popular no ha sido vulnerado? Para nada, yo creo que se mantiene y es importante entender que esta sentencia no pone en duda el derecho a preguntas. Más bien lo destaca claramente como un derecho fundamental que atraviesa la Constitución. Y por lo tanto, la necesidad de saber preguntas. Porque, fíjese, el juego de las preguntas también hay que decirlo. Nosotros fuimos víctimas, los ecuatorianos, del manejo irresponsable de las formas de preguntas. Porque nos olvidamos del proceso manipulatorio que se hizo. Yendo al mismo tema y dentro de este análisis que usted realiza, ¿qué consecuencias, qué efectos, qué repercusiones trajo la consulta popular promovida por Lenín Moreno, en el cual no recuerdo si fue la quinta o la sexta pregunta, se refería a la minería en el país? Yo creo que fue, por ejemplo, una pregunta que no fue hecha de manera consistente y precisa y que creó más la expectativa que la solución, porque en definitiva, ¿qué pasó con la Constitución después de esa pregunta? Un añadido que no necesitaba porque se encontraba en la ley y que en cambio no resolvía los temas que los ecuatorianos queríamos saber de manera precisa: alturas, áreas protegidas, modos de intervención en esas áreas. Me parece a mí que precisamente... Un saludo a la bandera, una demagogia. Un juego, porque usted con este tipo de preguntas se metió la mano a la justicia, con las preguntas abiertas, con la manipulación de las preguntas. Yo creo que en ese sentido, si miramos con un poco de perspectiva, el saber preguntar y el saber debatir es una obligación de la democracia. Bien, queremos agradecerle por su presencia al doctor Tarquino Orellana. Fue candidato a la alcaldía de Cuenca, fue también parte usted de la Corte Constitucional en alguna ocasión. Del Tribunal Constitucional. Del Tribunal Constitucional de entonces.